Bien, bueno, ¿qué tal a todos y todas? La idea sería ahora arrancar, de última se irá sumando un par de personas más. Hoy vamos a tener una formación sobre ordenamiento territorial y algunas experiencias realizadas acá en Argentina. Para eso trajimos a dos invitados, Isabel Delgado y Jorge Blanco, que ahora los presentamos un poco. Y les cuento, por si alguien acá no nos conoce, que este espacio lo armamos desde la RUC, la Red de Universitarios por la Crisis Climática, que es un grupo de estudiantes y graduados de distintas carreras, de varias facultades, sobre todo acá de Buenos Aires, y se va sumando gente también de otros lugares. Y bueno, la idea es que tenemos distintas formaciones, charlas sobre temas relacionados con problemáticas socioambientales de acá. Por ejemplo, bueno, acá vamos a hablar de ordenamiento territorial. Hace poco tuvimos una charla sobre áreas marinas protegidas. Siempre tratamos de vincular un poco lo que es la academia y la investigación con temas más sociales, ¿no? Y encontrar ahí un punto en común. Y bueno, también siempre tratamos de traer gente que trabaje desde distintas disciplinas, ¿no? Porque, bueno, nos parece que estos temas ambientales justamente se tienen que abordar de esa manera. Así que, bueno, yo me llamo Has y cualquier cosa ahora vamos a tener primero una pequeña exposición de los dos oradores y después si quieren ir haciendo preguntas, al final las podemos ir charlando y debatiendo. No sé si Belu o alguien quiere agregar algo más, si no ahora los presentamos a ellos. Bueno, entonces les cuento, vamos a tener a Isabel Delgado, que es ingeniera forestal y doctora en ingeniería, y es magíster en manejo integral de cuencas hidrográficas. Actualmente está trabajando como docente en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales en la Universidad de La Plata y es investigadora asistente de CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata también, y trabaja con ordenamiento territorial a escala de cuenca hidrográfica. En particular, investiga sobre los cambios hidrodinámicos, hidroquímicos y ecológicos como consecuencia de la agricultura periurbana en cuencas de llanura. Y, perdón, estaba leyendo por las dudas para no olvidarme de nada, y participó en varios proyectos de extensión universitaria, cosa que también está muy bueno y que tiene esta idea de vincular la extensión, la universidad, lo que es la investigación con lo social. Y después tenemos a Jorge Blanco, que es profesor de Geografía y magíster en Políticas Ambientales y Territoriales por la UBA. Es director del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, si no me equivoco. Si no, corríjanme. Sí, es medio loco que Geografía se estudia en Filosofía y Letras. Y bueno, tiene experiencia en docencia investigadora y práctica profesional en temas relacionados con la planificación y el ordenamiento territorial, transporte y movilidad. Su línea de investigación está relacionada con las movilidades metropolitanas y transporte en la planificación territorial. Así que como vemos, tenemos distintas carreras y distintas formaciones que creo que va a ser una cosa muy interesante para charlar. Y bueno, creo que si quieren agregar algo más a su presentación, obviamente son libres de hacerlo. Y bueno, ¿querés empezar vos, Isa, presentando? Está silenciada. A ver. Estábamos teniendo unos pequeños problemas con el tema del audio justo antes de arrancar. Ah. Pero andaba bien. A ver. Vuelvo a entrar por el celular. ¿Me dan un minuto? Dale, no hay problema. A ver si ¿O ahí me están escuchando bien? Se escucha. Ah, bueno, entonces sigo con la compu. A ver, pruebo a compartir. No quiero tocar nada más. A ver. A ver si ahí...
A ver, ¿ahí se ve? ¿Se ve ahí? ¿Ya pusiste para compartir? Ahí va, ahí Sí. se está cargando. Bien. ¿Ahí se ve el título? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jazmín, por la presentación. Algunos pedacitos se me cortaron, pero logré escuchar. Bueno, me avisan si se deja de compartir o si hay algún inconveniente, por favor. Bueno, voy a proceder. El título que opté para la charla es El ordenamiento territorial y la relevancia del diagnóstico ambiental a la hora de planificar acciones en el territorio. A ver. Bueno, voy a presentar primero unas definiciones básicas, pero después vamos a pasar a temas más amenos. Primero, bueno, que el ordenamiento territorial resulte una política pública en la cual confluyen las políticas ambientales, las políticas de desarrollo regional o territorial y las políticas de desarrollo social y cultural, cuya naturaleza es determinada por el modelo de desarrollo económico dominante en cada país. Esto de acuerdo a un trabajo de la FAO. También, siguiendo a un investigador español, Gómez Orea, él dice que la ordenación del territorio es la proyección en el espacio de las políticas sociales, culturales, ambientales y económicas de una sociedad. Por su parte, una cuenca hidrográfica es una unidad territorial conformada con un curso de agua y sus afluentes, y por el área colectora de las aguas. Ahora vamos a entrar más en detalle en este tema. Y por último, dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas, como ya vamos a ver, las cuencas hidrográficas constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los recursos hídricos. En cuanto al ordenamiento territorial a escala de cuenca hidrográfica, este es un proceso técnico-político, cuyos resultados se plasman en acuerdos sobre la conducción futura del desarrollo territorial de la cuenca. De este modo, implica un ciclo retroalimentado de análisis, debate y consenso que conlleva la toma de decisiones, en forma coordinada e informada, y orientada a maximizar los impactos positivos de las intervenciones humanas. Tiene una serie de etapas, que ahora solamente las voy a nombrar, que tienen una etapa preparatoria, una de diagnóstico integral del territorio y del entorno, lo cual es una etapa muy importante también, la etapa de pronóstico territorial, la etapa de formulación, la etapa de implementación, y por último la etapa de monitoreo y evaluación de este plan de ordenamiento territorial, que como figura ahí el POT. Esto es muy importante en cualquier tipo de plan que hagamos, en cualquier medida de manejo que adoptemos, la etapa del monitoreo y la evaluación, porque todo va cambiando y además podemos ir encontrando cuestiones, nuevos actores, nuevas cuestiones que hay que considerar y por lo tanto nuestra idea original puede ir modificándose. En primer medida les voy a presentar el caso de estudio de la cuenca del Arroyo del Pescado, ubicada en el noreste bonaerense. No sé si alguno la conoce, pero es una cuenca que tiene la particularidad de abarcar parte de 3 municipios. Entonces, esto le da más complejidad a su manejo. Por ejemplo, forma parte del partido de La Plata, del partido de Berisso y del partido de Magdalena. A su vez, dentro de la cuenca viven productores, ganaderos, avícolas, hortícolas. También hay pobladores locales en pequeños centros urbanos. Y otra actividad que está tomando bastante relevancia es el turismo, principalmente la pesca. A su vez, dentro de todo el territorio de la cuenca hay distintas entidades, tanto provinciales como nacionales, que tienen injerencia. Por ejemplo, la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sumado a toda esta red de distintos actores e instituciones, también estamos los investigadores, los cuales venimos de distintas disciplinas a su vez, por ejemplo, de las ciencias agrarias, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Todo esto es para mostrar la relevancia, todo esto que fui mencionando, la relevancia que tiene el trabajo interdisciplinario y a la vez interjurisdiccional.
cuando se intenta abordar el territorio, ¿no? Las principales características de esta cuenca es que, bueno, justamente está en el noreste bonaerense, es una cuenca de llanura, ¿sí? Ha sido declarada paisaje protegido de interés provincial. A su vez, es la cuenca de mayor extensión bajo la incumbencia del Comité de la Cuenca Hídrica Región Capital. Y tiene el menor grado de antropización dentro de la región. Hasta hace años atrás se decía que era una cuenca rural, completamente. Pero, actualmente, dado en parte a la expansión territorial que está teniendo el cinturón hortícola platense, no sé si lo han escuchado, bueno, que está caracterizado por ser una de las regiones de mayor producción de hortícola, de vegetales, en el país, ¿no? Bueno, pero la expansión que está teniendo trae otras consecuencias. Además de incrementar la producción, esto viene de la mano de mayor aplicación de agroquímicos, ¿no? Mayor producción de residuos plásticos, porque la producción hortícola es bajo invernáculo, generalmente en el cinturón, o sea que hay un investigador que ha estimado una cifra aproximada de 440 toneladas por año que producía el cinturón, ya hace unos años atrás, así que hoy día, ahora no tengo la cifra actualizada, pero me imagino que tiene que haber ido creciendo. Y a la vez de estas cuestiones que serían más netamente ambientales, también hay otra cuestión que es puramente más de índole social, que es que a los pobladores, los productores hortícolas y sus familias presentan precariedad, digamos, en las condiciones de vida. Esto se puede ver fácilmente tomando la ruta 36, acá en las afueras de La Plata. Bueno, esto es como para tener un pantallazo de lo que es la cuenca. Este es un trabajo que hicimos para mostrar el cambio en el uso del suelo a lo largo de los años. No sé si se ve bien ahí. Va desde 1986 hasta el 2016. En el cual se muestra que, bueno, principalmente esta es la zona de cabecera, ¿no? Esta es la desembocadura de la cuenca y los polígonos fucsias serían los invernáculos. Y han ido creciendo su porcentaje de ocupación, sobre todo en la cabecera de la cuenca. Esto representa un aumento de la superficie impermeable dentro de la cuenca y por lo tanto disminuye la capacidad de recarga de los acuíferos y aumenta el escurrimiento. Por lo tanto, una vez que llueva, el agua va a escurrir mucho más rápido y no va a llegar a quedar retenida en el sistema. Como consecuencia, bueno, tendremos menos agua disponible para distintas actividades humanas. Esta es una muestra fotográfica, digamos, de las distintas actividades dentro de la cuenca. Bueno, los invernáculos que ya mencioné, las casas donde viven a lo largo de la ruta, las actividades, los productores, ¿no? Las actividades ganaderas, y también acá está la mano del hombre, no sé si logran verla, la canalización, ¿no? O sea, yo dentro de mi campo hago lo que quiero. O por lo menos eso es lo que a veces sucede. Y otra cuestión, también, como pueden ver acá en la parte inferior derecha, la basura. Es muy habitual que uno vaya a lo largo de la cuenca y se encuentre grandes basureros, o sea, porque alguien empezó a tirar basura y todos siguieron tirando basura ahí, a veces al lado del arroyo, a veces no es al lado del arroyo, pero se tira basura sin ningún control. Y esto, bueno, puede desencadenar sucesivos inconvenientes. Bueno, como les decía, al haber distintos actores involucrados dentro de la cuenca, estos tienen obviamente distintos intereses, como todos tenemos. Esto puede desencadenar posibles conflictos, por lo tanto, parte de nuestra labor es la búsqueda de consenso y un equilibrio entre que, digamos, que ninguno salga perdiendo demasiado, ¿no? Ahora voy a pasar a otro caso de estudio completamente distinto. Esta es la cuenca del arroyo Belisario, en el sudoeste bonaerense. Esta cuenca es mucho más chiquita que la anterior. La otra, creo que no lo mencioné, la cuenca del arroyo del Pescado,
tenía 34.000, un poquito más de 34.000 hectáreas. Esta, la cuenca del Belisario, tiene solo 2.500. Es una microcuenca que pertenece, después, bueno, pasa a otra subcuenca hasta que llega, conforma a la cuenca del río Sauce Grande, en el sistema serrano de Ventaña. Bueno, particularidades de esta cuenca, ahora las vamos a ver en esta foto, donde se ve el uso del suelo, ¿no? Algunas características, algunos usos particulares del suelo que se dan dentro de esta pequeña cuenca de 2.500 hectáreas. Por ejemplo, hay cultivos con prácticas conservacionistas, la mayor parte de la cuenca es de pastizal con afloramientos rocosos, porque eso es una cuestión natural del ambiente, ¿no? Por formar parte del sistema serrano. Y también esta parte que ven acá en el centro de la cuenca, más tirando hacia la parte baja, es la localidad de Villa Ventana, una localidad turística de gran crecimiento, ¿sí? Y gran densidad de turismo en épocas pico. Tiene unas particularidades, ¿sí? Por ejemplo, al estar en un sistema serrano, en la que presenté antes, la cuenca del Arroyo del Pescado, al ser un sistema de llanura, los movimientos son más verticales, ¿no? Cae el agua, no tengo tanto escurrimiento como sucede acá, en el sistema serrano, donde lo que más pasa es precipita el agua y tiende a escurrir. Entonces, se dice que tiene una dinámica torrencial, porque de estar, por ejemplo, como ven acá a la izquierda, prácticamente seca, de repente llueve, como ven acá en las fotos de la derecha, y puede acarrear mucho caudal, además de sedimentos, que esto va ligado al segundo ítem que tengo acá, de retención de sedimentos, que hoy día es considerado un servicio ecosistémico, ¿no? ¿Yo qué busco en la cuenca? En cuenca serrana, muchas veces que busco retener sedimento. Yo no quiero que se me vaya todo el suelo, sobre todo la capa superficial del suelo, que se erosione, porque me pierdo capacidad productiva, ¿no? En ese suelo. Pero otra, también tiene otra consecuencia que se liga al tercer inciso que puse ahí, que es influencia aguas abajo, porque, por ejemplo, junto con los sedimentos y con el agua de escorrentía, además de eso, está bien estudiado que muchas veces los agroquímicos se absorben a las partículas de sedimento, o sea que si yo tengo flujo de agua con alta carga de sedimento y estoy en tierras productivas, seguramente también estaré teniendo, si se aplicaron agroquímicos en las producciones, seguramente también estaré teniendo alta carga de este tipo de productos en el agua, ¿sí? Con esto vemos que en el sistema cuenca hidrográfica está todo conectado, o sea, lo que me pasa de aguas arriba también me influye aguas abajo y también me puede influir en las cuencas donde aporta la cuenca en la que yo estoy, ¿no? A ver. Y brevemente para comentar unos detalles de la cuenca del arroyo Belisario, a partir del análisis de encuestas que hicimos hace unos años con el grupo de manejo de cuencas, se distinguieron dos posturas muy contrastantes en cuanto al manejo del recurso hídrico. Uno era el uso indiscriminado, o sea, me baño cuando quiero, riego como quiero, lavo el auto las veces que quiero, y otro que era más la faceta más del uso consciente del agua. Es un recurso escaso, si puedo aprovechar el agua de lluvia la aprovecho, cuestiones así. Por ejemplo, en este análisis del consumo de agua, ¿sí? A partir de fuentes oficiales, se vio que en el año 2006 y 2008 se duplicó el consumo de uso domiciliario en el verano. Pero después, a partir de actividades de concientización, bueno, y también puse la figura del inspector, porque bueno, a veces para algunas cuestiones hace falta, parece que se controle un poco más, no solamente concientizar, a veces parece que no alcanza, ¿no? Eso bueno, hay que verlo en detalle. Pero se pudo ver a partir de una serie de cuestiones que se fueron haciendo, se pudo ver que a partir del año 2009 los picos de consumo de verano disminuyeron un poco, ¿sí?
Bueno, esta serie de discrepancias en cuanto al consumo del agua, la utilización del agua, también se pudo ver en otros temas, como por ejemplo es el aumento, puse acá abajo, el aumento de las superficies forestadas con especies exóticas. En el sistema de Serrano esta es una cuestión que viene hace años, porque lo que se pretendía en el sistema serrano era proteger el pastizal. Bueno, incluso hay un parque provincial que tiene ese objetivo, pero a la vez la cobertura arbórea exótica brinda un valor turístico, ¿no? Belleza escénica y otra serie de cuestiones donde también se pone en juego. ¿Qué quiero? ¿Quiero incrementar mis ingresos con turismo o quiero proteger la flora nativa? Y bueno, nada, ahí es bastante complejo el asunto. Y acá, ya para ir terminando, porque me parece que voy con el tiempo, ya me debo estar pasando, voy a comentar 2 experiencias que hacemos. Una que hacemos periódicamente, anualmente. Bueno, este año no se pudo hacer, estaba programado para Semana Santa aproximadamente, pero bueno, no, obviamente por cuestiones de fuerza mayor no lo hicimos, pero es viajar desde el curso de manejo de cuencas con los alumnos de 5º año de la carrera de Ingeniería Forestal. Viajamos al municipio de Torkins y ahí interactuamos. Primero vamos porque es para ser parte del trabajo de campo de nuestra asignatura, ¿no? Para que los alumnos vean, trabajen en el territorio, midan perfiles, vean qué es un torrente, bueno, por distintas cuestiones. Pero además lo que se busca es interactuar con los estudiantes del CEP 12, que es el Centro de Educación para la Producción Total, que queda ahí en Villa Ventana, justo en el centro de la cuenca del arroyo Belisario. Entonces, ahí, en los días de campo, digamos, se comparten con los alumnos del secundario y con los alumnos nuestros, digamos, del nivel universitario. Entonces, se hacen charlas, también se hace sobre cómo ven ellos el territorio, qué pueden aportar. Capaz que los chicos de acá van con una idea, ¿no? El estudiante universitario va con una idea porque antes de ir a Villa Ventana estuvimos viendo cómo es el sistema. Bueno, una cosa es lo que lees en el libro y otra cosa es cuando vas ahí y aparte hablas con los chicos que son en su mayoría hijos de productores locales, ¿no? Bueno, eso es una experiencia muy grata. Y por otro lado, esta es otra experiencia que no tiene una periodicidad, sino que surgió, o sea, es una experiencia financiada a partir de proyectos de extensión, ¿sí? Tanto del sistema de proyectos de extensión de la universidad, como de los del SPU. Y ahí, a partir de un equipo extensionista, que incluyó docentes, graduados y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, nos propusimos, porque como nosotros veníamos estudiando, ¿no? Veníamos estudiando la cuenca, veníamos haciendo investigaciones, íbamos, por ejemplo, a la cuenca que les conté, la cuenca de llanura, la cuenca del arroyo de pescado, iba, le pedía agua, ¿no? Al productor si me daba agua para analizar, todo, pero después nunca devolvía mucho yo de lo que me llevaba. O sea, a mí me servía ir, tomar la muestra, hacer análisis, publicar un paper. Y después mucho no volvía a los pobladores en sí. Entonces lo que pensamos fue armar un equipo de extensión desde distintas disciplinas. Había geólogos, biólogos, bueno, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos. Y bueno, en conjunto, lo que hicimos fue trabajar mediante talleres con los chicos de la escuela. Trabajamos, inicialmente la propuesta era trabajar con toda la escuela, pero terminamos trabajando con alumnos de 5º grado. Hicimos talleres para abordar el ciclo hidrológico y los impactos del hombre en la cantidad y calidad de los distintos recursos. Por ejemplo, en esta foto que ven acá abajo, están los chicos con una maqueta, no sé si se logra ver, pero es una maqueta que hicimos de la cuenca, ¿sí? Entonces, ahí ellos lo que buscábamos era que se ubiquen en el territorio, ¿no? O sea, en la cuenca, y vean, bueno, a ver, ¿dónde estoy? Y qué hay más aguas arriba, qué hay aguas abajo, y así, que vayan ellos ubicando y decorando, digamos, los distintos sectores de la cuenca. Y por último, ya para terminar, les muestro otro ensayo que hicimos con los alumnos de la escuela, que ellos realmente tomaron mucho compromiso, tanto los chicos como la maestra, porque hicieron todo lo que le pedíamos de regar, o sea, todos los días. Nosotros no es que íbamos todos los días,
fuimos a unos talleres, hicimos encuentros, y después ellos tomaron el compromiso de seguir aplicando agua y tomando las muestras. Y bueno, nada, eso nos pareció algo muy positivo, porque pudieron ver los distintos resultados que uno puede obtener a partir de distintas prácticas o desde distintos sustratos que tenían hasta distintos tipos de cobertura, ¿no? Si tenían pasto, no tenían pasto. Y bueno, nada, eso en cierto modo consideramos que les iba dando ciertas pautas sobre cómo es el manejo de los recursos y de dónde ellos pueden accionar en un futuro. Tanto ellos en sí como también que lo podían transmitir a sus familias. Así que bueno, nada, eso fue como una experiencia que consideramos muy grata y esperamos en un futuro poder continuar a partir de otros proyectos, tanto con la escuela, presentarnos otros proyectos con esta escuela o con otras de las cercanías, digamos. Así que bueno, eso fue toda la presentación. Espero que les haya gustado. Ay, re lindo. Buenísimo. Bueno, y ojalá, si todo sale bien, el año que viene arrancamos a laburar en Punta Indio. Exacto, bueno, Ojalá que la pandemia nos permita arrancar con eso. Bueno, estuvo muy buena. Cualquier cosa, si después alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo, dejamos que ahora pueda dar la presentación Jorge y después al final respondemos. Pero nada, estuvo muy bueno. ¿Estás listo vos, Jorge, para arrancar? Sí, voy a cargar la presentación. No sé si se ve bien allí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. A partir de lo que conversamos con Belén, la idea para hoy era compartir, por un lado, algunas reflexiones generales acerca de la planificación, el territorio, el ambiente, del conjunto de tensiones que se establecen en torno a esa propia idea de planificación. Y por otro lado, compartir una experiencia en relación con el Plan Estratégico Territorial, que es una iniciativa que se generó a partir del año 2004 en el ámbito del Gobierno Nacional y que con vaivenes se mantiene hasta ahora y que me parece que es una experiencia relativamente novedosa para lo que es la trayectoria institucional de la planificación en Argentina, en esa escala nacional de las últimas décadas. Yo participé activamente de ese proceso entre los años 2008 y 2015, así que por más que luego siguió, la mayor parte de las cosas que voy a comentar son cuestiones que se generaron en ese momento, y más allá de la actualidad que puedan tener, que siguen teniéndola, pero que pueda haber novedades en relación con esto, creo que vale la pena pensar en cuáles son los aportes posibles, cuáles son las dificultades, cuáles son los inconvenientes, en fin, qué implica un proceso de planificación con todos los actores y componentes que tiene y que ya María Isabel fue adelantando en su presentación. Si bien los casos eran de otra escala, se manifiesta esa cantidad de componentes y de miradas sobre el proceso de planificación y ordenamiento territorial. Así que bueno, eso es un poco el contenido que va a tener la charla. Un par de diapositivas para presentar cómo entendemos la planificación y el ordenamiento territorial. Claramente lo pensamos como parte de la política y en ese sentido es parte de la arena de disputas, de tensiones, de intereses, de proyectos
que pueden generarse en acompañamiento, sinergias, pero también pueden tener contradicciones y oposiciones. Y a esas definiciones del ordenamiento territorial nos parece que conviene entrarle como un cierto proceso que tiene claramente implicancias políticas, dimensiones técnicas y también dimensiones sociales, que también fueron mencionadas por Marisabel antes, ¿no? En términos de un proceso político, porque implica proyectos, toma de decisiones, coordinación de actores, de los actores estatales, movilización de recursos, producción de políticas públicas, dictado de normas, financiamiento, una cantidad de componentes que son centrales para cualquier proceso de planificación y ordenamiento territorial, y para que ese proceso tenga algún tipo de viabilidad en términos de las transformaciones que efectivamente busca. En términos del componente técnico de esos procesos, bueno, reúne, como también bien se decía antes, conocimientos múltiples. Es efectivamente un campo donde convergen miradas de una cantidad muy amplia de disciplinas. En los equipos de planificación y ordenamiento territorial hay arquitectos, geógrafos, sociólogos, biólogos, economistas, ingenieros forestales, claramente, abogados, en fin, personas que vienen del campo de la comunicación, egresados de ciencias políticas, en fin, una cantidad enorme, antropólogos de perfiles profesionales, disciplinarios, y lo que resulta es la necesidad de ese conjunto de perfiles. Digamos, ninguna disciplina puede arrogarse ese campo o la experiencia o el carácter de experto en relación con la planificación y el ordenamiento territorial, dada la complejidad que tienen esos procesos en las sociedades contemporáneas. Esos conocimientos también tienen teorías y conceptos que están por detrás de los procesos de planificación y ordenamiento territorial, metodologías, aprendizajes a partir de experiencias y de casos, transferencias. Y finalmente también decimos que implica la planificación y el ordenamiento territorial determinados procesos sociales, como la activación social, la participación, el recoger los conocimientos de todo el conjunto de sujetos y colectivos que participan, las posibilidades de escuchar voces distintas, voces múltiples, y las percepciones en muchos casos de sujetos situados en cada uno de los contextos en los que la planificación y el ordenamiento territorial tienen lugar. De ese conjunto variado, múltiple, contradictorio de procesos y de actores es donde puede surgir algún proceso de planificación territorial con efectivo impacto en la transformación de las condiciones de los territorios. Una idea que me parece que es interesante para pensar es que el territorio se plantea como un ámbito de convergencia de políticas públicas, en el sentido que en la realización efectiva muchas de las políticas públicas, por no decir todas, tienen algún despliegue territorial, ya sean políticas que son específicamente territoriales, como por ejemplo pueden ser las relacionadas con el sistema de ciudades, con el sistema de circulación, con el manejo de recursos, con las dimensiones ambientales, etcétera, como con otro tipo de políticas, la política sanitaria, las políticas sociales, las políticas de vivienda, que uno tendería a pensar más como sectoriales, finalmente confluyen en algún lugar del territorio. Y ese es un ámbito muy interesante para mirar la sociedad, para mirar la dinámica de la sociedad y también para ver cómo en conjunto esas políticas llegan a esos lugares. No porque tengan una planificación tan organizada, tan ordenada que efectivamente coordinó todo ese conjunto de políticas sectoriales en la convergencia territorial, sino porque no tienen más remedio que encontrarse en el territorio. Así que es un ámbito de observación muy interesante para las
políticas públicas. Decíamos antes que esos procesos políticos, técnicos y sociales están encarnados por actores y no intento hacer una lista exhaustiva, pero solamente para tener alguna referencia, hay actores estatales que conviene manifestarlos en plurales porque nunca se trata de un actor monolítico, único, con una única opinión, sino que hay miradas sectoriales que el propio aparato estatal tiene en su distribución de funciones burocráticas al interior de un cierto nivel de estatalidad, pero también hay actores estatales de distintos niveles que convergen en el territorio y por lo tanto la atención a esa pluralidad de actores es una de las alertas metodológicas necesarias. Hay diversas organizaciones de la sociedad que participan y que son centrales en el momento de planificación y ordenamiento, colectivos de intereses, movimientos sociales, organizaciones más o menos formalizadas, los grupos académicos, etc. Y también hay organizaciones productivas con distintos formatos, distintos tipos de actores que combinan de diferente manera esas prácticas productivas, esas formas de llevar adelante la producción, esas tecnologías para la producción, el volumen de capital con el que se manejan, y también las cámaras que representan de alguna manera esos agrupamientos de actores. Es decir, hay una multiplicidad de actores de escala variada que se insertan en esos procesos de planificación y ordenamiento territorial. Como les decía al principio, una de las ideas que organizaron la presentación tiene que ver con el desarrollo del plan estratégico territorial, que se inserta en un proceso iniciado en los años 2000 de cierta recuperación de la planificación estatal en esos niveles. Básicamente la década del 90 fue una década donde el pensar al Estado con un nivel de actividad, de participación central, de orientación, de guía en las formas de utilización del territorio, así como en la economía, estaban completamente desplazadas y era durante los 90 los actores del mercado y las dinámicas del mercado, los actores privilegiados en la dimensión económica y también en los procesos de producción del territorio. Es importante notar que si no hay algún tipo de planificación y ordenamiento territorial, no es que el territorio queda inerte, sino que el territorio queda sujeto a las dinámicas de actores sin coordinación y donde suele imponerse los actores con capacidad hegemónica, con capacidad de comandar los procesos de transformación territorial, siempre dejando en claro que también obviamente que hay resistencias por parte de otros actores, ¿no? Pero quiero decir, en los 90 la producción del territorio estaba como muy asociada con la dinámica del mercado y eso lo podemos ver tanto en ámbitos rurales, en la forma de expansión de ciertos modos de producción, en la privatización de muchos de los componentes territoriales centrales, como los sistemas de circulación, en la forma en que se maneja el mercado inmobiliario en las ciudades, en fin, en distintos contextos, en distintas escalas, se puede ver eso. Y en los 2000 hay como un intento de reposicionar al Estado como un actor central en el proceso de producción social del territorio. En ese marco es que aparecen distintos planes estratégicos en diferentes ministerios, el plan estratégico agroalimentario, el agroindustrial, el industrial 2020, hay un plan federal de turismo sustentable, hay un anteproyecto de ley nacional de ordenamiento territorial, aparece la ley de protección nacional al dominio de tierras rurales, la Ley General del Ambiente, la de protección de los bosques nativos, en fin, todo un conjunto de iniciativas que están asociadas también con ese plan estratégico territorial que comentábamos. Cuando decimos que surgen este conjunto de iniciativas, nuevamente, no significa que haya habido a su vez una macroplanificación que articulaba claramente cada uno de estos componentes,
pero sí que en el hacer, en el ponerse en marcha, necesariamente surgió la necesidad de tener que vincularlos. En el caso particular del Plan Estratégico Territorial, que se lo conoce habitualmente como PET por las iniciales, tenemos que distinguir el plan como proceso y el plan como documentación. Lo más interesante del plan es el proceso que inicia, que es un proceso de construcción colectiva, de búsquedas de consenso en relación con una cierta dinámica y funcionamiento y organización del territorio hacia el futuro. Eso es lo que está por de base del plan estratégico territorial. Y luego sí tiene distintas instancias de documentación, es decir, momentos donde se condensan y se plasman los avances que se registraron en ese proceso. Esta distinción es importante porque hay muchas experiencias desde varias décadas atrás donde los planes terminan siendo simplemente libros. Hay una limitación en ese plan libro en términos de que no implica un instrumento, una herramienta para la acción, para la propuesta de políticas, para los lineamientos, para la toma de decisiones, en fin, para la transformación territorial efectiva. Cuando hay un proceso que involucra a estos actores, de alguna manera compromete a ese apoyo, esa continuidad y esa superación de los límites de las ideas que quedan plasmadas en un documento. El PET trabajaba con dos modelos. En la etapa del primer avance del PET, que es la que está en la pantalla, a la izquierda hay un modelo diagnóstico de organización del territorio y a la derecha hay un modelo deseado, se le llamaba, en el lenguaje de la planificación serían un modelo diagnóstico y un modelo prospectivo, ambos, que de alguna manera el prospectivo representa la imagen de territorio a futuro, construida a partir de, en este caso, una estrategia federal donde aparecen cada una de las provincias generando su propio diagnóstico del territorio actual, su propio mapa diagnóstico y su propio mapa de modelo deseado. Su modelo diagnóstico y su modelo deseado en cada una de las provincias y una articulación y armonización de alguna manera a nivel nacional, ¿no? Esa fue la forma en que se trabajó. Los modelos, tanto los diagnósticos como los modelos prospectivos, son un componente central del plan estratégico territorial, pero también tenía como otros componentes, tales como el impulso a normativas de planificación o las carteras de proyectos de inversión, o entre sus objetivos también estuvo la capacitación y formación de personal de los equipos técnicos de las distintas provincias y en algunos casos también de municipios, que es un elemento quizá menos tangible, pero que representa un crecimiento de los activos con los que cuenta cada una de las jurisdicciones a la hora de iniciar estos procesos. Si, por ejemplo, se dieron cursos de capacitación al estilo de cursos, como si fuese una especie de curso de posgrado en planificación y ordenamiento territorial, distribuidos regionalmente, donde confluían equipos técnicos de distintas provincias y tomando como base alguna universidad en cada una de las regiones. Por ejemplo, la Universidad de Tucumán fue la sede para el noroeste, la Universidad Nacional del Nordeste para el nordeste, la Universidad de San Juan para Cuyo, la Universidad del Comahue para la Patagonia, en fin, se fueron generando esos procesos de capacitación que fueron una dimensión importante. El plan tuvo hasta el momento 4 avances, el primero en 2008, el segundo en 2011, el tercero en 2015 y el cuarto en 2018, con lo cual quiero señalar que más allá que yo
las referencias están centradas básicamente en estos 3 primeros avances, el plan continuó y es en cierta manera un hecho auspicioso porque implica al menos una cierta continuidad institucional en el proceso, si bien es cierto que cada una de las gestiones le imprime sus características propias a ese proceso de planificación. Junto con los documentos bases del plan estratégico se generaron otros documentos, por ejemplo, avanzando sobre la dimensión productiva en el territorio, con 2 trabajos que se hicieron en diálogo con la CEPAL, la Convención Económica para América Latina, estudiando distintos complejos productivos y el territorio en la Argentina, y estudiando las restricciones a esos distintos complejos, también en combinación con la CEPAL. Por ejemplo, los complejos que se tomaron eran complejos que fueron planteados como importantes y en alguno de los planes sectoriales que mencionaba anteriormente. Entonces, ahí había un intento de articular esa planificación sectorial, por ejemplo, la agroindustrial, que no tenía ninguna territorialización. Decía, por ejemplo, que se espera incrementar la producción de oleaginosas, granos, etcétera, etcétera, en tantos millones de toneladas, pero para pensar desde el territorio es clave preguntarse acerca de dónde va a ser ese incremento, cuáles van a ser los procesos, si va a desplazar otros usos del suelo, si va a haber un avance de la frontera agropecuaria sobre áreas que tienen vegetación nativa, qué requerimientos de circulación va a tener esa producción, en fin, una serie de cuestiones que el dónde va a suceder es una pregunta clave, es una pregunta crítica, y ese dónde remite al territorio. Una de las líneas, hay varias líneas más, pero una de las líneas que me parecía que también era una innovación en este plan era la incorporación de la perspectiva de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del territorio, y hubo también algunos avances en esta dirección, con talleres en varias de las provincias, generando iniciativas para incorporar esa dimensión de la gestión del riesgo ambiental como uno de los componentes de los procesos de planificación y ordenamiento territorial. Hay otro subprograma dentro del plan, que es el programa Argentina Urbana, en el que yo trabajé más directamente, que por ejemplo estudió cómo crecieron las ciudades argentinas en los últimos 20 años y qué tendencias compartidas había en ciudades de distintos tamaños, de distintos niveles en la jerarquía urbana, cómo se vinculaban esos procesos de crecimiento con nuevas morfologías, qué problemas económicos, ambientales y sociales estaban asociados con esa forma de expansión. Por ejemplo, solo para dar ilustrar de alguna manera uno de los resultados de ese programa, el patrón de crecimiento es un patrón muy expansivo, de esa urbanización dispersa, discontinua, que genera vacíos urbanos, que alimentan a su vez la especulación inmobiliaria, y es un patrón que implica un consumo de suelo muy elevado. Entonces, cualquier proyección de continuidad de este patrón por las próximas 10 o 20 años implicaría la necesidad de producir una cantidad de tierra urbana exorbitante, avanzar en muchos casos con tensiones muy graves sobre ámbitos de producción rural. El caso, por ejemplo, un caso que se estudió fue el caso de Neuquén, donde hay un avance de la urbanización bajo el formato de urbanizaciones cerradas sobre las áreas productivas, sobre las chacras frutícolas, que genera primero una pérdida de activos generales para para la ciudad, para la localidad, pero al mismo tiempo desplazamientos de productores, darle el privilegio a la renta inmobiliaria, nuevas formas de utilización de esos ambientes periurbanos, en un contexto donde hay además toda una inversión social acumulada a lo largo del tiempo en relación con los sistemas de riego, y donde la disponibilidad de suelo para la producción frutícola no es infinita, sino está más bien acotada por ciertas condiciones naturales en esos valles. La última de las ideas que quería
que quería plantearles es que en algunos, este es un esquema tomado del avance 3 del Plan Estratégico Territorial y que responde a una idea que a mi entender es bien interesante para pensarla, y es mirar el territorio a través de distintas lentes que ajusten problemas y escalas en algo que podríamos llamar configuraciones territoriales múltiples. No está teóricamente desarrollada en el plan esa idea, pero subyace de alguna manera en algunas experiencias de planificación y ordenamiento territorial que desde la nación fueron apoyadas y que tienen formatos territoriales muy diversos. Menciono 3 o 4 como para tener alguna idea de esa diversidad de situaciones. Hay un plan de desarrollo territorial de la provincia del Chaco, es decir, para toda la escala provincial, una mirada estratégica sobre la organización territorial de toda la provincia. Hay un plan estratégico territorial sobre la reserva de Yabotí, en Misiones y sobre el municipio de San Pedro, que está al lado de la reserva ambiental Yabotí. Hay planes para pequeñas localidades en Corrientes, el caso de Santa Rosa y de Esquina. Hay un plan para el borde costero en la provincia de Entre Ríos. Otro plan para 3 municipios del área periurbana de Rosario. Es bien interesante en el sentido que esos procesos de expansión urbana metropolitana que vemos tan claramente en Buenos Aires, con avances sobre humedales, con la tensión en relación hasta con la producción hortícola en algunos casos, donde empiezan a competir las urbanizaciones cerradas con la producción hortícola, etc. Los municipios vieron que no tenía mucho sentido que cada uno regulara por sí mismo, sino que iba a ser mucho más fuerte si había un acuerdo en compartir una normativa para regular esos procesos de expansión a los que estaban sometidos municipios del área de Rosario. Hay un plan metropolitano para San Juan, planes específicos para para municipios de la Puna Jujeña, un plan de logística para Salta, un plan de ordenamiento territorial para las áreas rurales de Mendoza, por fuera de los oasis, las zonas que están como menos trabajadas desde ese lugar. Se iniciaron algunos estudios en relación con Vaca Muerta, hubo una mirada de cuenca sobre el río Colorado, en fin, sobre un plan estratégico para la localidad de Colonia Sarmiento, en Chubut, donde la producción primaria petrolera, extractiva, compite con cierta producción agrícola al mismo tiempo, con las diferencias que hay en términos de productividad, niveles salariales, etcétera, de cada una de estas actividades. Finalmente, 4 cuestiones que para mí son desafíos importantes en materia de planificación y ordenamiento territorial, diría que en cualquiera de las escalas en las que nos movamos. Primero, cualquier proceso de planificación y ordenamiento territorial también es político porque tiene objetivos por detrás, tiene valores, implica tomar metas, priorizar valores por sobre otros. Entonces, un ordenamiento territorial para la equidad social, que para mí es uno de los objetivos más importantes que puede tener cualquier proceso de planificación territorial, encuentra tensiones con intereses de distintos actores. Primer desafío, cómo trabajar con un ordenamiento territorial dirigido a eso, y no dirigido, por ejemplo, a la simple competitividad de los territorios, a la simple productividad de los territorios. Primer desafío. Segundo desafío, la articulación horizontal de políticas estatales. Cómo transformar esas políticas sectoriales en sectoriales integrales, o sea que al mismo tiempo consideren esa integración territorial. Tercer desafío, cómo articular verticalmente políticas estatales en un país federal, donde hay distintos niveles de gobierno, capacidades en términos de competencias, en términos de planificación territorial que se distribuyen entre los niveles de estatalidad. Y ahí me parece que uno de los conceptos que ayuda es el de políticas concurrentes frente a la idea más antigua de políticas excluyentes, ¿no? Donde cada uno de los niveles estatales tiene una serie de competencias y los demás no tienen que decir nada al respecto. Acá me parece que la idea es cómo cada uno de los niveles estatales puede contribuir para la resolución de problemas territoriales.
Y el último punto, cuando pensamos en esas configuraciones variables de los problemas territoriales, también tenemos el desafío de pensar nuevos esquemas institucionales para atender a esa variable conformación de esos problemas en el territorio. Bueno, dejaría por acá para ver si hay preguntas o algo de eso. Creo que me excedí un poco con el tiempo, disculpas. Bueno, muchas gracias, Jorge, y también Isabel Hernández no te puede agradecer. Creo que Jase tuvo que ir, así que sigo un poco. No sé si alguien quiere escribir en el chat o tomar la palabra, lo puedo hacer. Mientras yo tengo una pregunta, puedo arrancar yo de última. Pensando un poco también en este contexto que estamos viviendo y que dejó muy evidenciado, por lo menos en lo que respecta a nuestro territorio nacional, cómo influye a todo el funcionamiento y sobre todo cómo se percibió en la pandemia las grandes urbanizaciones y la concentración de la población. Y bueno, tal vez podrían, no sé, a mí me deja un poco pensando si eso tiene que ver con una falta de un ordenamiento previo del territorio, o si podría ser cambiado o algo en lo que respecte en ese sentido. Creo que digamos, pueden contestarla. Sí, a ver, ahí tomo la... sí, yo creo que hay cuestiones o sea, que este contexto, digamos, de la pandemia evidenció aún más, eso seguro, y el tema de los asentamientos, digamos, no planificados, eso sí, en cualquier lugar, creo, de Argentina, ¿no, Jorge? Creo que no es en algún lugar alejado, acá mismo, bueno, por ejemplo, en una de las cuencas que mostré yo, en la cuenca del Arroyo del Pescado, hace unos días hicieron como una sesión también de una charla de internet sobre cómo lo veían los propios pobladores, ¿no? El tema de para dónde urbanizar y cómo urbanizar, y bueno, un montón de cuestiones, sin hablar de todos los otros usos de la cuenca, sino centrado. Creo que duró más de 2 horas la charla, y era centrado netamente en el tema de la población y cómo se estaban organizando. O sea que sí, yo creo que hay un montón, y esto es acá nomás, en las afueras del Partido de La Plata, así que me imagino que a lo largo y a lo ancho del país debe haber múltiples situaciones. No sé, Jorge, si querés. Sí, a mí me parece que la pandemia, por su propia definición, es territorial. O sea, implica que hay un tipo de enfermedad que se extiende a lo largo de territorios para alcanzar determinada extensión, ¿no? Y me parece que por un lado deja al descubierto las peores deficiencias, las carencias más graves en términos sociales que teníamos. No es que no las sabíamos, muchas de ellas eran conocidas, pero quedan todavía más en evidencia porque es la afectación, por ejemplo, de cómo son los ambientes de una casa o el tipo de vivienda del que se dispone, o el tipo de acceso a los servicios sanitarios, o la disponibilidad de agua corriente segura, en fin, más allá más del ingreso, de la continuidad de trabajo, etcétera, etcétera, desnudan el mapa de la desigualdad que teníamos previamente, lo ponen todavía más descarnadamente sobre la escena. Eso en primer lugar. Y luego muestra también esas conexiones en el territorio. Uno de los componentes centrales de la pandemia es la circulación, la movilidad, cómo esto se distribuye a partir de los contactos, de las relaciones, de las articulaciones que se dan en la cotidianeidad de
del trabajo, de las relaciones familiares, de las relaciones personales, del conjunto de actividades sociales. En fin, esto vuelve a aparecer también mostrando cómo esa reproducción del virus, cómo esa expansión de la enfermedad desnuda las redes de articulación en el territorio, las exhibe de alguna manera. Me parece que nos llama la atención sobre una cosa interesante, que uno teóricamente podía haber dicho de entrada, bueno, si la pandemia puede seguir lo que son las jerarquías del sistema urbano, ¿no? Entonces, sí, bueno, primero va a estar el foco en el área metropolitana de Buenos Aires, porque también es la que tiene las principales vinculaciones internacionales para algo que venía originado en otros países, pero después seguramente Córdoba, Rosario, Mendoza van rápidamente a hacer, y no fue así. También hay algo como de aleatorio en esas relaciones que fue reproduciendo diferencialmente, y probablemente a lo largo del tiempo, cuando terminemos con este proceso, y ojalá sea muy pronto eso, veamos de alguna manera reproducido el esquema de las ciudades mayores con la mayor afectación, un esquema que reproduzca la urbanización en la Argentina. Es probable, estoy hipotetizando sobre eso. Me parece que son aspectos que quedan como centrales, ¿no? La cuestión de la circulación, de la movilidad, de las interacciones, que es la que habilita eso, y también las condiciones previas, socioterritoriales, que quedan exhibidas y al desnudo en una situación tan crítica. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por responder. Digo, otra pregunta que escribió Iván, que dice, ¿cuál es la importancia para el ordenamiento territorial de la ley de bosques, que creo que había mencionado, digamos, en las presentaciones, y después, en el mismo sentido, qué importancia tendría la ley de humedales si se aprobara? Bueno, me parece que ambas leyes van como por detrás, ¿no? O sea, en el sentido que intentan regular una situación que ya cuando empieza a intentarse regular ya sucedió en muchos casos, ¿no? En el caso de la ley de bosques, los procesos de deforestación, bueno, eso lo hace ver muchísimo mejor seguro Marisabel que yo, pero que los procesos de deforestación ya estaban muy avanzados cuando esto se sanciona. En ese sentido van como por detrás. Y en el caso de los humedales también nos encontramos con unos humedales en muchos casos humanizados y utilizados para la producción o también para la urbanización, que es todavía más inconcebible esa idea de utilizar los humedales para la urbanización. Entonces, por supuesto que es mejor tener unas normas que habiliten para implementar líneas de acción, para controles sistemáticos, para designar responsabilidades, en fin, es mucho mejor tener una normativa. Pero creo que la experiencia también nos indica que hay que estar muy atentos a esa efectividad de la normativa o a ese control de la normativa, porque la norma en sí misma no va a resolver lo que son estrategias sociales y económicas de los actores, ¿sí? Entonces la norma en todo caso intenta regular y es una herramienta, es un elemento, y nunca es una única cosa la que resuelve los problemas. Nunca es una única norma la que va a traer la solución, sino que son siempre un conjunto de acciones, un conjunto de políticas en el territorio, un conjunto de alternativas que se brindan, un conjunto de controles, un conjunto de estrategias de intervenir en esa producción social del territorio, las que permiten que sean efectivamente, que cumplan con el objetivo para el que fueron propuestas. Sin duda preferiría que esté sancionada también la ley de humedales, prefiero eso, ¿sí? Porque es esa herramienta, pero mágicamente no va a resolver el tema. A eso me refería. Disculpa, María Isabel, si dije algo de los bosques que no... No, coincido plenamente, no, está perfecto, no, creo que no tengo más que agregar, porque tal cual, una cosa es que esté la ley y otra cosa es que se cumpla plenamente. No, me pareció perfecto lo que dijiste en los dos temas, en humedales y en bosques, así que no. En la ley de bosques una de las cosas que se vio es cómo las provincias demoraron
esa clasificación de los bosques, cómo en algunos casos se dieron actores poderosos en las provincias. Esa es una idea también importante para tener. A veces se piensa que mágicamente la descentralización trae el beneficio para las mayorías, etcétera, etcétera, y las élites locales, provinciales, funcionan en todas las escalas, o sea, no desaparece la diferencia social en la escala. A veces hasta se acentúa. Y entonces me parece que es importante tener en cuenta eso. Y la otra cosa es que cuando las provincias empezaron a hacer esa categorización de los bosques, quedaban situaciones como muy extrañas en los límites provinciales, donde había una clasificación de un lado y una clasificación distinta del otro, que, bueno, también llama la atención y obliga a esa coordinación de políticas en cierto nivel de estatalidad para tener un criterio coherente, ¿no? Sí. Tal cual. Yo, a raíz de eso, tal vez se me escucha bien, ¿no? Me surge también, o sea, va a ser básicamente un comentario barra pregunta. Me parece que con las cosas que ustedes mencionaron, como que se me viene a la cabeza que es general del mundo, pero en realidad en Argentina también la relación con el territorio en este momento es, por ponerlo como simple y complicada. Tenemos incendios y desguaces en toda la zona del Delta, lo mismo en un montón de otras provincias. De hecho, ayer yo estuve hablando, hicimos un vivo desde la RUC y hablamos con una asamblea de un humedal de Hudson, que básicamente son vecinos autoconvocados intentando también defender un humedal que desde tal vez el Estado se sale a intentar construir barrios o algo así. Y siendo estos elementos tan importantes también en la mitigación del cambio climático, en todo este tema relacionado a la crisis climática, pero tampoco sin desentendernos de que nosotros vivimos estos territorios, me parece que son políticas súper importantes, y quería ver cómo ven que estamos en relación al ordenamiento territorial, es decir, si pensamos nosotros en una barra del 0 al 100, qué tan bien vamos, qué tanto falta, y también me hace pensar que entiendo que son políticas integrales y que son políticas públicas, pero también pensándonos a nosotros tal vez como una red más de ONG, ¿qué impacto podemos tener o de qué lado también se puede aportar a eso? Es como un comentario barra pregunta bien abierta. Digo yo una cosita y después te dejo, Jorge. No, a mí me parece que el escenario, o sea, es muy complejo por muchas cuestiones, pero, o sea, ya que ustedes hayan generado este espacio y, bueno, tantos otros múltiples espacios de otras organizaciones, creo que hay una conciencia, en cierto modo está incrementándose la conciencia social de distintos actores, ¿no? En cuanto a la problemática ambiental en general, y bueno, estos temas en particular, sí, o sea, el tema de incendios, los bosques nativos, esto de los humedales también. Bueno, creo que hay como bastante potencial en los habitantes, ¿no? En nosotros, en todos los que habitamos este territorio. Pero bueno, también hay un poco de política y otras cuestiones que, bueno, diversos intereses que, bueno, no sé, yo soy optimista, pero espero que salga todo bien, digamos. Te dejo, Jorge. Sí, es muy interesante el comentario porque es la problemática que tenemos y no hay digamos, no hay una respuesta para eso. También me parece que no hay que pensar que, o sea, me parece que hay que tomarse la tarea de construirlo, eso. Que no es que está fatalmente puesto en el horizonte que vamos a llegar sí o sí. O sea, hay que hacer para que llegar, ¿no? No es que se va a llegar en piloto automático sin hacer nada. O sea, hay múltiples pequeñas batallas para dar. Yo entiendo que hay una potencialidad en que el Estado impulse políticas públicas muy fuertes. Me parece que hay una forma de construir donde las políticas públicas pueden ocupar un lugar central, atendiendo claramente a toda la diversidad
social de los movimientos, que tienen una energía, una creatividad, una forma de impulsar políticas muy, muy importante y muy dinámica. Me parece que esa combinación es una combinación que necesita sumar para enfrentar otros intereses. Piensen que en muchas de estas cosas aparece tierras que tienen dueños, esgrimir que la propiedad privada es un valor absolutamente intocable por encima de cualquier otro valor, aún los consagrados en la Constitución Nacional, es decir, la función social de la propiedad que está aceptada en pactos que la Argentina firmó y que tienen rango constitucional. Aparecen esas cuestiones como grandes obstáculos sobre los que hay que dar batallas y hay que acumular fuerzas. Ahí me parece que hay una tarea por hacer, que es una tarea muy grande, gigantesca, y que no está definido cómo va a terminar eso, pero creo que hay que dar esa batalla. Me parece importante. Yo, ¿puedo hacer una pregunta? Bel, ¿me dejás? Dale, Santi. Esperen que me prenda la cámara. A ver si, bueno, no importa. Ahora se va a prender en algún momento, va lento mi compu. No, hola, ¿cómo andan? Bueno, primero gracias, muy buena, la verdad, la charla y el debate. Yo tengo una pregunta al respecto de, o sea, yo siento que siempre cuando hablamos de ordenamiento territorial hablamos de las complejidades de poder integrar las competencias de las jurisdicciones estatales, provinciales y nacionales en torno a estas cosas, porque hay limitaciones y es una estructura un poco a veces difícil de coordinar. Y siempre hablamos de cómo hacer para que funcione de la mejor manera con cómo es ahora, digamos, ¿no? O sea, con cuáles son las competencias actuales de las provincias sobre su territorio, sobre sus recursos, las capacidades limitadas del Estado Nacional para definir algunas cosas y demás. Y a veces siento que hablamos poco de cómo creemos que debería ser, o no tengo claro si quizás estamos todos convencidos de que está bien esto y que esta es la mejor manera de que nosotros podamos avanzar en un ordenamiento del territorio, digamos, o no. Entonces mi pregunta en concreto es esa, o sea, ¿cómo creen que hoy, digo, con la competencia de las provincias sobre el ordenamiento y las capacidades que tiene Nación de empujar o no diferentes políticas públicas y demás, si creen que esta es la mejor manera, si creen que no, la verdad que para ordenar mejor el territorio deberíamos cambiar esto debería depender de acá, Nación debería poder hacer más esto otro. Si podemos, más allá de ver cómo integrar o hacer que funcione mejor lo que ya está, tener una mirada crítica, o no sé, por ahí está bien, insisto, no lo tengo claro, de cómo funciona actualmente a nivel jurisdicciones y eso. Nada, esa es mi pregunta. Bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Yo creo que hay muchas cuestiones que están, muchos marcos que están, pero a veces no se cumplen. Nada, por tirar para el lado del manejo de cuencas, o sea, hay muchos comités de cuenca donde se podría articular mucho más entre actores, ¿no? Y capaz que están, pero no se reúnen. O sea, son nombres que están. Yo creo que lo que faltaría sería que, como pasa también capaz con las normas, ¿no? Están, pero no se cumplen totalmente. O no se supervisa que se cumpla. Entonces, capaz con los comités de cuenca, que podría ser una unidad de trabajo en pos del ordenamiento territorial, creo que sería un buen momento, no sé si justo ahora, pero bueno, un buen camino el de intentar que se activen un poco más los comités de cuenca, trabajar a ese nivel, pienso yo, pero bueno, Jorge, vos tenés mucha más visión del país, así que... Igual es una pregunta bien interesante, porque replantea el federalismo, replantea otros modelos organizacionales en el territorio. O sea, yo creo que la Argentina tiene nominalmente una constitución federal y atribuciones en las jurisdicciones, pero por otro lado también el manejo de los recursos es un manejo que tiene una centralización bastante fuerte y hay una dependencia de los lineamientos nacionales muy marcadas en términos de recursos para llevar adelante. Tampoco garantiza que si las provincias dispusieran de todos los recursos, efectivamente harían una transformación en la dinámica de los
de los territorios. A mí me parece que lo que hay que discutir son proyectos políticos, lo que hay que discutir son los lineamientos que queremos para el territorio del futuro, cómo articular la dimensión social, la dimensión ambiental en el territorio de la Argentina de las próximas décadas. Y creo que si bien los esquemas que tenemos de competencias pueden ser restrictivos en cierto sentido, no me parece que sea ahí la principal traba. Yo creo que la principal traba está en que no tenemos ejercicio de prácticas políticas de diálogo y de construcción articulada que se requieren en este momento del mundo contemporáneo, de las sociedades contemporáneas, de los territorios contemporáneos para hacer frente a los problemas. No va a ser una distribución rígida de competencias distinta a la distribución rígida de competencias actuales las que nos permita resolver esos problemas, si no es a través de prácticas. Hay algunos ámbitos institucionales, como el que señalaba Marisabel, que existen, pero hay que empezar a tomar esos ámbitos para que efectivamente sean instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. Hay otros que se pueden construir a partir de acuerdos, de consensos. No hace falta una mega estructura nueva que reúna todo el poder, por ejemplo, para la región metropolitana. Hay formas de empezar a trabajar a través de acuerdos, de asociaciones, de proyectos concretos que empiecen a desarrollar esas nuevas prácticas de ejercicio institucional, que me parece que es algo que necesitamos para poder abordar problemas complejos que todo el tiempo están desafiando a la geografía político-administrativa. ¿No? Las cuencas claramente desafían la geografía político-administrativa, pero además muchos de los problemas territoriales de los que estamos hablando, desafían totalmente esa fragmentación del ámbito de gobierno municipal, el ámbito de gobierno provincial, el ámbito de gobierno nacional. Pongo dos casos para ver esto. En el programa Argentina Urbana, esas tendencias de crecimiento que mencionaba yo, en realidad la nación no tiene ninguna competencia sobre eso. Ahora, si es un problema que aparece en las provincias del norte, en las del centro, en las del sur, en las del oeste, en las del litoral, en ciudades de 50.000 habitantes, en ciudades de 500.000 habitantes, en ciudades de 1 millón de habitantes, en ciudades de 15 millones de habitantes, en ciudades de 20.000 habitantes. Deja de ser un problema particular de cada uno de los intendentes de esas ciudades para ser un problema nacional en términos de la preocupación por resolverlo. A eso voy. El Estado Nacional no puede desentenderse de esos procesos de urbanización, aunque no tenga las competencias para regular el uso del suelo en cada una de las localidades. Son planos distintos, no sé si se alcanza a percibir con ese ejemplo. Y como ese hay otros muchos, los humedales, en fin, hay otros muchos ejemplos. Donde el modelo de producción agrícola, ese modelo arrasa con límites de municipales, provinciales, nacionales, todo. O sea, el mapa de América del Sur tiene un área sojera con una forma de producción particular y eso supera cualquier división político-administrativa. Le está pasando por encima. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que encontrar los dispositivos, las prácticas, las estrategias para abordar esos problemas de configuraciones múltiples. Bueno, wow. Creo que si algo nos llevamos un montón de información y cosas para seguir pensando y desde, bueno, como ya dijimos antes, tenemos un montón de interdisciplinaridad acá, de las universidades, de nuestros lugares. Creo que realmente esto es para seguir para adelante. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algo más, si no, podemos, no sé si quiere hacer algún comentario final más. La verdad que agradecerles porque esto es por lo menos una clarificación para nosotros que estamos empezando a adentrarnos también en esta temática y creemos que es, como dijo Isabel, también un camino, ¿no?, que tenemos que seguir. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, si no, bueno,
les agradecemos enormemente, la verdad, su participación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a Jazmín. Muchas gracias, estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias también por la invitación y siempre está bueno sentarnos a discutir temas y a trabajar sobre contenidos. A veces hay como unas cosas más burocráticas que tenemos en la actividad de la enseñanza y esto, y discutir así abiertamente, horizontalmente los temas ayuda siempre para aprender entre todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Después probablemente podamos subir la charla también, así que nada, vamos a alzar al canal de YouTube y bueno, nos seguiremos encontrando en otros momentos. Bueno, listo. Chao, gracias. Chao. Estás grabando todavía, Belu.